en realidad lo primero es agradecerles que estén conectados un sábado, ¿no?, para participar de esta actividad. Y la verdad que nosotros valoramos como sumamente importante y positiva, porque obviamente la actividad de donación y trasplante depende del involucramiento de todos los actores del sistema sanitario, pero fundamentalmente de la gente de los CTI, de la gente de las emergencias, de los que están conectados directamente con la actividad de donación. O sea que ustedes son los actores, digo, en este escenario. De alguna manera la actividad de hoy apunta a colaborar, a establecer un vínculo o fortalecer el vínculo que ya tenemos en pro de constituir una red cada vez más fuerte de donación y trasplante. Si me das para compartir, Mario, a ver si hoy sí puedo compartir pantalla. Sí, ahí Andrés te tendría que habilitar, Milka. Pensé que eras tú. No, Andrés, no. Fíjate, a ver, Andrés, si me podés habilitar para compartir pantalla. Ya me fijo enseguida. Para mostrar simplemente algunas estadísticas y dos cositas del Sistema Nacional, para darle pie a Mario a que haga la charla de él, que es lo central del día de hoy, pero simplemente para contextualizar un poco el tema de la donación. Entre otras cosas, les digo, el lunes, por ejemplo, es el Día del Paciente Trasplantado, declarado por la OMS, la OPS, desde hace algunos años. Es el Día Mundial del Paciente Trasplantado, o sea que nosotros estamos también compartiendo. A ver, inhabilitó, dice. Ahí te convertí en anfitrión, no sé si te permite, si no te... A ver, vamos a ver, compartir pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, ahí está empezando a compartir, Milka. Todavía no se ve nada, pero sí que está compartiendo. Ahí se ve. A ver, ahora lo puse como pantalla. ¿Ahí lo ven? Ahí lo ve, ahí se ve. Bueno, vamos a arrancar con esta, entonces. Esta es una tabla que muestra muchos datos en una sola imagen, que son datos que proporciona el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, que recolecta la actividad de todos los países que tienen actividad. Y ustedes fíjense que en el año 2020, donde pegó fuerte el impacto del COVID, a pesar del descenso que hubo, que si ustedes se fijan dice que fue un descenso de alrededor del 18% respecto al año anterior, al año 2019, igual se hicieron en el mundo 130.000 trasplantes, prácticamente 80.000, 81.000 de los cuales fueron trasplantes renales. Le sigue en frecuencia el trasplante hepático, después el trasplante cardíaco y después el pulmonar, y hay otros trasplantes que son prácticamente anecdóticos. Como decimos, hubo un decrecimiento del 17-18% respecto al año anterior, pero esto, más allá del número, que puede parecer un número importante, solamente atiende al 10% de las necesidades globales, ¿no? Y lo otro que ven en esta transparencia es que solo en los trasplantes que puede haber donante vivo, solo el 31% de los trasplantes renales se hacen con donante vivo, o el 20% de los trasplantes hepáticos se hacen con donante vivo, lo que muestra que la mayoría de los trasplantes están relacionados con la actividad del donante cadavérico. A ver que no me progresa la transparencia. Bueno, en nuestro país están autorizados no solamente los programas de actividad con órganos, sino también con tejidos, y en la imagen anterior que la pasé, muestra que no solamente la donación no solamente favorece el trasplante de órganos, sino el implante de tejidos, que en número de pacientes es superior inclusive al que se beneficia con órganos, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de entre 150 y 200 donantes por año, entre donantes en muerte encefálica y donantes en parada cardíaca, o sea, donantes de órganos y donantes de tejidos, para atender una demanda que es la que ustedes ven aquí a la derecha, ¿verdad? Básicamente, alrededor de 400 pacientes que están esperando un trasplante renal, alrededor de 35 que esperan un trasplante hepático, pulmonar 25, y cardíaco siempre era alrededor de 30, pero la verdad que en la pandemia bajó muchísimo el trasplante cardíaco y la lista de espera creció muchísimo. Si ustedes lo ven en números absolutos, comparando el año 2019, que es el año pre-pandemia, ustedes ven los números que nosotros teníamos, se hacían en el Uruguay
alrededor de 155 trasplantes renales, 26 hepáticos, 13 cardíacos, 5 pulmonares, 210 injertos de córnea. Lo que ven acá son las tasas por millón de población, que es como nos comparamos con otros países del mundo, y ustedes fíjense el descenso que en el Uruguay fue bastante más pronunciado en el año 2021, porque como ustedes saben bien, el impacto de la pandemia en los CTI fue mucho más fuerte en el primer semestre del año pasado. Lo que les decía, en el mundo y también en el Uruguay, la actividad de trasplante, aún en un trasplante como el renal, que admite la donación en vida, es fundamentalmente a expensas del donante fallecido. Fíjense, en naranja, en estas columnas, ¿verdad?, está identificado el trasplante con donante fallecido, y en azul el trasplante con donante vivo. Lo que muestra que básicamente el trasplante en nuestro país y en el mundo se hace a expensas del donante fallecido. Y fíjense que en el año 2019, tomado como referencia, ¿verdad?, en prepandemia, Uruguay tenía una tasa que era la mejor en el Cono Sur, pero países como Argentina y como Brasil tienen también muy buenas tasas de donación. Esto es la tasa de donantes fallecidos por millón de población, y si nosotros hacemos la media de América Latina, Uruguay duplica la media de América Latina. Pero, como decíamos anteriormente, de cualquier manera es muy insuficiente en relación a las necesidades y a la demanda que tenemos. Cuando nos comparamos con otros países del mundo, con todos los países del mundo, Uruguay ocupa un lugar bastante privilegiado, digamos, es el primer país que aparece en América Latina en el ranking de donantes por millón de población, lo que nos muestra que estamos bien, pero sabemos por todo lo que van a ver con Mario y con lo que claramente ustedes han trabajado también con la gente de coordinación de trasplante, que tenemos mucho margen para crecer y posibilidades de mejorar esta actividad. Si ustedes se fijan la línea, la tendencia de las estadísticas de los pacientes trasplantados para corazón, para hígado, para riñón, para pulmón, más allá de la inflexión, ¿verdad?, de estos 2 años post pandemia, tiene una línea que de alguna manera tiene una pendiente creciente, o sea que venimos mejorando con el correr de los años en actividad de trasplante en nuestro país. Y en esta, comparándonos con los países del Mercosur, vemos que el impacto fue similar en todos los países. En Uruguay, que es la gráfica en amarillo, realmente tuvo un impacto importante en el último año. Bueno, muy bien, nosotros dependemos de ustedes, dependemos porque el donante se genera en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en los prestadores, pero también es cierto que atendemos a pacientes que provienen de vuestras instituciones, porque los pacientes también se generan, ¿verdad?, en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, y el operativo de trasplante está dentro de un continuo asistencial que tiene muchísimos actores, dentro de los cuales ustedes son una parte sumamente importante. Nosotros simplemente, a la hora de recordar, Uruguay tiene un sistema que es sólido, que tiene 4 décadas, y que nosotros decimos que tiene 4 pilares, que son la normativa, el instituto, que es el organismo nacional, que de alguna manera dirige las políticas de donación y trasplante, pero además se ocupa de la coordinación de trasplante, y se ocupa de la gestión de las listas de espera, y se ocupa de la asignación, los programas de trasplantes, que son equipos que están habilitados y autorizados, y el Fondo Nacional de Recursos, que financia toda la actividad de donación y trasplante, ¿verdad? Si bien es cierto que todo lo que refiere a la coordinación, al estudio de los receptores, a la promoción, es una actividad que debe ser financiada por el propio Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Como ustedes saben, el Fondo Nacional de Recursos surge también hace 4 décadas y financia todos los actos de medicina altamente compleja, y todos los trasplantes están financiados en nuestro país. El instituto no solamente se relaciona, como les decía, con los programas de trasplante de órganos sólidos, que es lo que ustedes van a ver básicamente hoy, el donante en muerte encefálica está relacionado a esta actividad y a la donación de tejidos, sino que también tiene acción y tiene injerencia en el trasplante de células hematopoyéticas, en el trasplante de médula ósea. Es un organismo conjunto que depende del Ministerio de Salud Pública como organismo de carácter nacional, pero también es un servicio docente de la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, y tiene 3 diplomaturas en la Escuela de Graduados, que es importante rescatar. Y dentro de su estructura tiene varios sectores técnicos, los 2 que de alguna manera tienen, o los 3 que tienen más referencia
al tema que van a ver hoy, pero básicamente el más importante es la coordinación de trasplante, que como ustedes saben son los encargados de la detección, la selección, el mantenimiento, o sea, el tratamiento del donante junto con ustedes, ¿verdad? Y que además desde hace muchos años se encargan de hacer todo lo que es el estudio de la capacidad generadora de los donantes y de la capacitación en esta área en nuestro medio y fundamentalmente con los distintos actores del sistema sanitario. También el laboratorio, que es quien se encarga de gestionar las listas de espera y de hacer la asignación, el banco multitejidos, y hay un sector que me interesa destacar, que es el Registro Nacional de Donantes y Estadística, porque es un sector que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, es el sector donde se recepcionan todos los llamados de las instituciones públicas y privadas de nuestro país, que tienen la obligación de comunicar todos los fallecimientos, sea muerte encefálica o no. Y obviamente, como les decía, la coordinación de trasplante, que tiene una guardia permanente, que ustedes saben bien que a partir del aviso al INT toma contacto con ustedes y bueno, y hace todo lo que ustedes van a ver en detalle hoy, en el marco de ese operativo, que para nosotros es un operativo, es el proceso estrella, si se quiere, que es la suma de una serie de procesos todos bastante complejos y que hay que articular en una logística que tiene que ser con un corto tiempo, con una coordinación muy precisa para que realmente los órganos puedan terminar siendo implantados en los plazos que tienen establecidos por su límite en la isquemia fría. Entonces, todo ese proceso del cual ustedes son parte muy importante, ustedes saben que amerita una logística muy precisa y muy adecuada. Ustedes van a ver muy bien hoy esto de cuáles son los detalles y cuáles son los elementos a los cuales hay que prestar atención en el diagnóstico de la muerte encefálica, y bueno, y ese es el punto central inicial para toda la actividad que el Instituto desarrolla en lo que refiere sobre todo a trasplante de órganos sólidos y también en parte en lo que refiere a la donación de tejidos. O sea que esto simplemente como para dar pie para que Mario hable de lo que es importante en el día de hoy. Muchas gracias y estamos en contacto, seguimos en contacto con ustedes. Yo me quedo hoy en la charla. Gracias, Dejo de Milka. compartir. A ver cómo Gracias, dejo de Milka. compartir. Raúl, no Este, sé si vos no, querés. no sé si quieren hacer alguna pregunta a Milka ahora o si no, vamos con la charla tuya, Mario, y después al final vemos si hay alguna consideración o alguna reflexión de parte Creo de que es la... mejor ir por lo de Mario. Esto era simplemente Sí. para dar pie a lo de Mario, por eso fui rapidísimo, para no quitarle tiempo a Mario. ¿Estamos? Dale. Andrés, si me pasás de confitrión, yo ya comparto. Ya está de confitrión, Mario, ¿eh? Perfecto. Sin embargo, acá me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Capaz que me cambió de... Ahora sí. Ahora sí. Impecable. Impecable. ¿Ustedes ahí me confirman si se está viendo? Todavía no. Todavía no. No, ¿No? figura como la parte de la carpeta de archivos como que no lo abrió todavía. A ver. Dame un segundo que vamos de nuevo porque a veces hay que tenerlo abierto. Un segundo. ¿Ahí se ve? No, Mario, lo mismo, nos muestra la carpeta de archivos. Ah, voy a abrir y voy a cerrar la carpeta. Dame un segundo.
Ahora sí, Mario. Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, como dejó claro Milka, el Uruguay, por suerte, tiene una organización robusta en el aspecto de donación y trasplante y además confiable. Así que bueno, en realidad el potencial es un potencial que tenemos muy importante para seguir aún optimizando lo que son los donantes en muerte encefálica, y por eso hoy vamos a ver los que nos parece que son los conceptos más importantes del diagnóstico de muerte encefálica, actualizando algún aspecto puntual que va a ser actualizado en las próximas guías. Pero bueno, si bien obviamente ustedes saben que hay algunas otras estrategias más allá de la muerte encefálica para la extracción de órganos, como el donante a corazón parado, que no es tema de hoy, nosotros tenemos mucho para mejorar todavía en el aspecto de la extracción de órganos en muerte encefálica. O sea que vamos a concentrarnos un poco en eso, en lograr que en las unidades de cuidados intensivos y en las emergencias podamos optimizar ese diagnóstico y, bueno, perder la menor cantidad posible de muertes encefálicas no diagnosticadas, que es como nosotros le llamamos las fugas de muertes encefálicas. Y después vamos a ver por qué eso es tan importante. Bueno, siempre decimos que esta es una verdad universal, ¿no? Sin donante no hay trasplante, y eso impacta directamente en las listas de espera que mostraba Milka. O sea que el puntapié inicial para todo esto es que haya un donante. O sea que siempre en esa dicotomía de esas dos caras o dos aspectos que se unen en el trasplante, que son la cara que vemos muchas veces los emergencistas, los intensivistas, que es la cara del paciente que perdemos, y el duelo de la familia que pierde un familiar, contrastado con la otra cara, que es, bueno, ese receptor que está esperando un órgano que le salva la vida o le cambia la vida, y bueno, y tanto la alegría para él como para su familia, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vemos ese aspecto, ¿no? El aspecto del paciente que acabamos de perder, del fallecido, y por tanto un paradigma importante a cambiar en nuestras cabezas, en todo el equipo asistencial, es a no relacionar la muerte de un paciente, sobre todo de un paciente que fallece en muerte encefálica, que fallece por una injuria encefálica aguda, a no relacionarlo con el final de todo el proceso, sino a saber que en esa situación, cuando el paciente fallece, cuando diagnosticamos la muerte encefálica, en realidad cambian los objetivos del proceso, y ahora dejamos de estar peleando por nuestro paciente y empezar a pelear por hacer un adecuado sostén de un fallecido que permita que beneficie a otros pacientes que no conocemos con los órganos que se puedan extraer. O sea, es un cambio casi cultural, ¿verdad? Pero que donde la medicina intensiva tiene un rol muy importante, porque el diagnóstico de muerte encefálica y todo este proceso debe estar integrado como un proceso más de la medicina intensiva. Milka ya mostró el circuito, digamos, o ese ciclo que implica todo el operativo de donación. Yo lo que les quiero decir es que el puntapié inicial de todo ese operativo es la comunicación de la muerte encefálica. Incluso voy a ir un pasito adelante y voy a decir que lo más importante para todo ese operativo es un equipo asistencial que sospecha que un paciente puede ser un candidato a morir, o puede morir, y de morir puede hacerlo en muerte encefálica, o que sospecha que un paciente ya está entrando en muerte encefálica. Eso para mí es el gatillo clave, porque a partir de ahí obviamente que se hace el diagnóstico, y el diagnóstico sí desencadena formalmente todo el operativo, y que nosotros lo podemos apoyar ya desde la sospecha, obviamente desde el punto de vista técnico. Pero esa sospecha es clave, y vamos a ver cuándo tenemos que sospecharlo y cuáles son las herramientas que tenemos. Nosotros todo el tiempo desde el instituto estamos tratando de generar herramientas que les permitan al equipo asistencial que está con el paciente en emergencia o en CTI facilitar ese diagnóstico, o bueno, o entrenarse para sospechar cuando un paciente puede estar en muerte encefálica. Y se trata de evitar esto, de evitar, como decíamos hoy, la fuga de muerte encefálica. ¿Por qué? Porque hoy los donantes en el Uruguay surgen de los pacientes que fallecen en muerte encefálica. Y los pacientes que fallecen en muerte encefálica son el 1 al 2%
de los que fallecen. O sea que, con esto que quiero decir, nosotros siempre hablamos que en realidad ser donante termina siendo un privilegio, porque por más que uno quiera ser donante, por más que uno tenga muy clara esa idea, por más que uno dé una expresión positiva a la donación, para poder concretar esa aspiración que puedo tener yo de que si, bueno, fallezco, mis órganos le sirvan a alguien, tengo que morir en muerte cerebral. Eso ya me pone en el 1%. Y además, tengo que morir en muerte encefálica y mis órganos tienen que llegar en condiciones. O sea que, por más que se haga el diagnóstico de muerte encefálica, a veces hay contraindicaciones médicas que no permiten que esos órganos sean útiles para otra persona. O sea que, imagínense que se reduce cada vez más el espectro. Entonces debiéramos tratar de no perder ninguna sola muerte encefálica. Y después del diagnóstico, obviamente que se verá si ese fallecido tiene las condiciones para ser donante o no. Pero a priori no deberíamos perder el diagnóstico de ninguna muerte encefálica. Porque esa comunicación con el registro que hoy destacaba Milka, con ese equipo de trabajo, compañeros nuestros que están las 24 horas al lado de un teléfono, brindando, bueno, todo el apoyo logístico además al equipo de coordinación, esa comunicación desencadena todo. Y porque el diagnóstico de muerte encefálica tiene dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Es el inicio del proceso, pero además el diagnóstico adecuado, pero en tiempo adecuado de la muerte encefálica, impacta después sobre otros motivos de descarte. Muchas veces, nosotros cuando llegamos al donante con un diagnóstico de muerte encefálica hecho, si ese diagnóstico fue hecho tardíamente, ya nos encontramos un donante con mucho deterioro orgánico, porque obviamente, ¿no? Si un paciente estuvo fallecido 8 o 9 horas previas a que yo me dé cuenta o haga el diagnóstico de muerte encefálica, los órganos obviamente se van deteriorando, sobre todo si uno no lo tiene presente y no te hace un adecuado sostén, y después logro diagnosticar la muerte encefálica, pero me encuentro ya con una falla renal instalada, con una hipernatremia instalada que ya pudo haber dañado el hígado, con un paciente que requiere altísimas drogas de inotrópico, que ya me contraindica el corazón, y eso hace que esos órganos se pierdan por contraindicaciones médicas, pero que en realidad fueron contraindicaciones médicas generadas por un diagnóstico tardío de la muerte encefálica. O sea que tiene doble importancia. Y bueno, y para la medicina intensiva decir lo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, este es un paradigma que ha ido cambiando, por suerte en Uruguay, pero antes se pensaba que tener muertes encefálicas era como una mala carta de presentación de una unidad de cuidados intensivos, porque si, bueno, tengo pacientes que se mueren, sí, obvio, todos tenemos pacientes que se mueren y todos tenemos pacientes que mueren en muerte encefálica. Lo importante es el diagnóstico, y tan importante es que es un indicador de calidad de la medicina intensiva. No solo los donantes que generan una unidad, sino el diagnóstico adecuado de una muerte encefálica. Yo siempre digo que una unidad que diagnostica adecuadamente la muerte encefálica es que hace muy bien todo el proceso de la asistencia del paciente neurocrítico, porque es un diagnóstico más. Y cuando yo el diagnóstico lo tengo para hacer, no sé, a las 8 de la mañana y lo hago a las 10 de la noche, esa demora en el diagnóstico habla de que, bueno, todavía tengo cosas para ajustar en el proceso. Pero es un indicador de calidad de la medicina intensiva. Y bueno, y como decíamos, un paso antes del diagnóstico, como vamos a ver, del diagnóstico clínico, del diagnóstico imagenológico de la muerte encefálica, está el sospechar. El sospechar qué paciente puede ser un paciente, o el sospechar que un paciente está entrando en muerte encefálica concretamente. Y acá tenemos varias herramientas que están muy bien demostradas epidemiológicamente, no solo en Uruguay, sino en el mundo, con publicaciones ya potentes desde el punto de vista estadístico, y hay algunos aspectos que sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que los pacientes que ingresan con un Glasgow menor a 8, ¿tá?, tienen una alta mortalidad. La mitad de esos pacientes probablemente fallezcan. Y después, dependiendo de la causa que provocó la injuria encefálica aguda, hay pacientes que tienen más probabilidades de fallecer en muerte encefálica y otros más probabilidades de fallecer de muerte cardíaca, como vamos a ver, que es esa gran diferencia que siempre hacemos. Obviamente que una hemorragia subaracnoidea tiene una alta chance de fallecer en muerte encefálica cuando fallece, el TEC también, el herido de bala también. Ahora, con esto hay que ser cuidadoso con una cosa. Nosotros vamos a manejar esta herramienta que es el Glasgow, que es una herramienta
poderosísima, de los scores pronósticos seguramente más potentes de la medicina intensiva, sencilla de realizar, pero la complejidad está en que nosotros debemos ser cuidadosos cuando hacemos un Glasgow en las condiciones que está el paciente al que le hacemos el Glasgow. El Glasgow es una valoración de una situación encefálica. Hay que ser justos con la valoración de ese encéfalo, porque yo puedo hacer un Glasgow en un paciente que está sumamente hipotenso, que está hipoxémico, que está extremadamente anémico, que está hipotérmico, que recién me llegó a la emergencia, que de repente el prehospitalario le hizo sedantes para intubarlo, y ya estoy poniendo casi que un sello a un paciente con un Glasgow muy bajo. Casi no, a veces en un sello, por ejemplo, ustedes saben que los neurocirujanos definen una neurocirugía en un paciente en función del Glasgow con el que llega, o sea que tengo que ser muy cuidadoso con ese Glasgow y hacerlo en las condiciones ideales para el paciente. Yo digo, entonces cuando nosotros nos referimos a la mortalidad del Glasgow menor a 8, es un Glasgow hecho en forma correcta. Una de las cosas que me parece que más generan confusión es cuando los pacientes llegan a la puerta y de repente llegan sedados por el hospitalario que lo tuvo que intubar. Hay que ser cuidadoso con eso cuando yo hago el primer Glasgow. Y bueno, después hay que ser cuidadoso cómo están las condiciones de estabilidad del paciente. Pero un Glasgow bien hecho y menor a 8 es un marcador importante de dónde pueden después generarse o qué pacientes pueden fallecer, y de fallecer pueden hacerle muerte encefálica. Bueno, de las otras estrategias que nosotros siempre hemos trabajado en las unidades es la desaparición del reflejo tusígeno. Si yo tengo un paciente al que le desaparece el reflejo tusígeno, eso ya me tiene que levantar una sospecha de que puede ser un paciente que esté en muerte encefálica o que esté entrando en muerte encefálica, y que yo debería tratar de avanzar para ver si el diagnóstico que sospecho es real. El reflejo tusígeno además tiene la importancia que lo detecta mucho enfermería también en el momento que va a aspirar un paciente y que no tosa, a menos que ese paciente esté extremadamente sedado, ocularizado, es un elemento de sospecha, sobre todo si la causa por la que ese paciente está en la unidad de cuidados intensivos es la injuria encefálica aguda. Y bueno, y a partir de ahí, como decíamos, ¿no? Ese cambio cultural de considerar todos, de valorar todos los fallecidos o todos los pacientes en que yo diagnostico una muerte como potenciales donantes, hasta que hagamos el intercambio con el instituto y veamos si es así. ¿Por qué hablamos de muerte encefálica y de muerte cardíaca? A ver, esto es una división. Yo recuerdo este programa que salía en un canal de cable que se llamaba 1000 maneras de morir, porque mostraba formas insólitas en las que la gente podía morir. Obviamente que nosotros lo ponemos irónicamente para decir que no hay 1000 maneras de morir, que hay solo 2 maneras de morir. Es de muerte encefálica y de muerte cardíaca. Todos sabemos que la medicina acepta como la causa técnica real de muerte la muerte encefálica. Eso ya está bien definido. No es la muerte cardíaca en el concepto de que una parada cardíaca uno la reanima, no es que el corazón se detenga y uno ya diga, esta es la muerte irreversible. La muerte cardíaca le llamamos cuando el fallecimiento del paciente se deviene primero de una detención del corazón, que obviamente no logramos reanimar o que consideramos nosotros que no es reanimable. Pero la muerte se deviene finalmente porque a través de esa parada cardíaca deja de irrigar el cerebro, y el cerebro es el que termina con un daño permanente que determina la muerte encefálica y el fallecimiento. Muerte cardíaca es cuando lo primero que pasa es la detención del corazón. Después viene el daño neurológico, obviamente secundario, final. Muerte encefálica le llamamos cuando el primer diagnóstico es el diagnóstico de muerte encefálica y el corazón no se ha detenido. Que eso es lo que nos permite a nosotros seguir sosteniendo ese cadáver para que los órganos sigan perfundidos y que puedan ser buenos órganos para que otra persona se beneficie de la recepción de los mismos. ¿Ah? Así que esta es la diferencia que hacemos. Ustedes saben que cualquier paciente, de cualquier forma que muera, como la muerte cardíaca, es que se pueden extraer los tejidos, pero los órganos hoy los podemos extraer de los pacientes en el que diagnosticamos la muerte encefálica y nos permite seguir sosteniendo ese cadáver a corazón latiente, como se llama. Así que bueno, eso es en lo que hoy nos vamos a concentrar, obviamente, que es el concepto de muerte encefálica. Obviamente que la muerte encefálica, dentro de las 3 ramas del paciente agudo, digamos, el prehospitalario tiene un rol seguramente en la comunicación o en la detección
de que hay un paciente neurocrítico grave o que se llevó un paciente neurocrítico grave, pero en el prehospitalario no se va a poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica. El prehospitalario en el futuro creo que va a tener un rol importante en lo que puede ser el donante a corazón parado, pero no en la muerte encefálica. La muerte encefálica va a surgir en la emergencia, cuando yo en la emergencia cuento con ventiladores para tener un paciente ventilado, o la gran mayoría, como ya sabemos, surge en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, y nosotros en la unidad de cuidados intensivos tenemos un alto porcentaje, ni hablar que en las unidades neurocríticas, pero aún en las unidades polivalentes tenemos un alto porcentaje de pacientes neurocríticos. Cerca de un 20% de los ingresos de las unidades de cuidados intensivos son neurocríticos y bueno, la mitad de ellos muchas veces son traumáticos y lamentablemente en Uruguay el trauma se da en personas menores de 40 años. Y bueno, y ahí hay una causa de injuria encefálica aguda muy importante que vemos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, como dijimos, antes del diagnóstico de la muerte encefálica está la sospecha de la muerte encefálica. ¿Cómo sospechamos la muerte encefálica? Bueno, primero tiene que haber una injuria encefálica aguda grave, ¿no? Eso es lo primero que me pone en el camino de decir, bueno, este paciente tiene una injuria encefálica, es grave, tiene un Glasgow menor a 8, tiene esta probabilidad de fallecer, bueno, nosotros vamos a hacer todo el tratamiento para que eso no suceda, pero de hacerse eso irreversible, tener en cuenta que la probabilidad de fallecer puede ser de fallecer en muerte encefálica. Obviamente que tiene que tener un Glasgow de 3. Yo no puedo sospechar una muerte encefálica en un paciente que tiene un Glasgow más alto. Midriasis bilateral, porque ese es uno de los reflejos que desaparece, como después vamos a ver. Y bueno, de los últimos que desaparece, el reflejo tusígeno. No toser al aspirar la vía aérea, por ejemplo. O sea que esto ya me da casi una descripción clínica del paciente en el que yo puedo sospechar que de morir puede hacerlo en muerte encefálica. Injuria encefálica aguda grave, Glasgow de 3, midriasis bilateral, no tose al aspirar la vía aérea, y después todo un conjunto que nosotros le llamamos el síndrome de muerte encefálica, que aparece alrededor de la muerte encefálica cuando se instala, que es un paciente que venía estable y se empieza a hipotender o a hipertender. Es ese típico paciente que ustedes ven que le suben un puntito a la noradrenalina y se va a 200 la sistólica, le bajan ese mismo puntito y cae a 6 la sistólica. Esa inestabilidad que llama la atención, el que se empieza a poner hipotérmico, obviamente. Eso es una señal tardía, ¿no? Pero bueno, es algo que nos debe levantar rápidamente la sospecha de que el paciente puede estar muerto. Y después la poliuria. La poliuria, como vamos a ver, responde a diabetes insípida, está presente en el 90% de las muertes encefálicas. Un paciente que de golpe empieza con una poliuria inapropiada, y sobre todo si esa poliuria es de bajo contenido osmótico, o sea que la orina es como agua, hay que sospechar que ese paciente puede estar entrando en muerte encefálica. Y bueno, y el Glasgow. Ya lo dijimos, y ya dijimos la salvedad que nos gusta hacer con el Glasgow. El Glasgow hay que hacerlo en el paciente en las condiciones, en las mejores condiciones para su encéfalo. Y el concepto de muerte para la medicina es el concepto de muerte encefálica. Una persona muere cuando su cerebro muere. Eso está, obviamente, está universalmente aceptado. Las dos corrientes que en el mundo aún perduran son la de la muerte encefálica total, que es, bueno, plantear que la muerte encefálica es cuando hay una muerte completa del encéfalo. Cada vez menos países están afiliados a esa teoría, y la mayoría de los países, como Uruguay, está afiliado a la muerte encefálica como la muerte del tronco encefálico. Un paciente que muere su tronco encefálico, que está reactivo su tronco encefálico a todas las pruebas que le hacemos, es igual a la muerte encefálica. Ahí en el tronco encefálico se nuclean todas las funciones vitales del organismo, o sea que, y bueno, y obviamente que después de la muerte del tronco encefálico ya no hay nada más. Entonces, esa es la estrategia que maneja Uruguay, que maneja la mayor parte del mundo. Esta diferencia se hace a que ustedes van a ver que en Uruguay el electroencefalograma no es parte, a excepción de niños muy chiquitos, recién nacidos, el electroencefalograma no es parte del diagnóstico de la muerte encefálica en Uruguay. Un paciente no necesita un electroencefalograma para hacer un diagnóstico de muerte encefálica.
Y este es el consenso que le vamos a hacer llegar, que está próximo a cambiar en algunos aspectos puntuales que yo hoy voy a hacer referencia, pero bueno, pero que va a seguir el mismo consenso en el 90% de sus conceptos, así que se los vamos a hacer llegar junto con las presentaciones. Entonces, el diagnóstico de muerte encefálica tiene aspectos clínicos y tiene otros aspectos que son legales. Y los voy a diferenciar acá. Desde el punto de vista clínico, un paciente en muerte encefálica es un paciente que está en coma reactivo, que no tiene reflejos de tongo encefálico y que tiene un test de apnea positivo, que después vamos a ver cómo hacemos ese test de apnea, pero que el test de apnea, recuerden que también es una forma de explorar un reflejo del tongo encefálico, que es la respiración espontánea. Así que si yo tengo un paciente que tiene determinadas precondiciones para esto vuelve a ser como el ejemplo que les puse de Glasgow. Para hacer un diagnóstico clínico de muerte encefálica tengo que tener a un paciente con una cierta estabilidad, o con una cierta homeostasis orgánica. Digamos, yo no puedo hacer un diagnóstico clínico de muerte encefálica en un paciente que lo tengo con 5 de sistólica, no puedo hacer un diagnóstico de muerte encefálica en un paciente que tiene 3 de hemoglobina, no puedo hacer un diagnóstico de muerte encefálica en un paciente hipotérmico, no puedo hacer un diagnóstico de muerte encefálica en un paciente mientras satura 70% y lo estoy reanimando. O sea, tienen que haber unas precondiciones que después vamos a ver. Pero si estas precondiciones están dadas, si el paciente está estable en estos aspectos, coma reactivo, sin reflejos de tonco y con un test de apnea positivo, eso es el diagnóstico clínico de la muerte encefálica y ese es el patrón de oro del diagnóstico. Tenemos formas de hacer un diagnóstico alternativo cuando estas precondiciones no están dadas, pero ahora nos vamos a concentrar en el diagnóstico clínico. Coma reactivo, pero con una particularidad, y acá voy a lo que es el aspecto legal, que es clínico, pero que es legal del diagnóstico de muerte encefálica. Para yo poder diagnosticar una muerte encefálica, yo tengo ese coma reactivo, ese paciente en Glasgow de test, pero tengo que saber por qué está así. Y eso es tener una causa conocida de la muerte encefálica. Yo sí tengo un paciente en Glasgow de 3, sin reflejos de tronco, con una tomografía que le hago y es normal, y con una historia clínica que no deviene qué pudo haber pasado en cuanto a qué pudo haber causado esa injuria encefálica, yo no puedo seguir avanzando legalmente en el diagnóstico de muerte encefálica. Yo puedo decir, clínicamente para mí clínicamente está muerto, pero no puedo hacer un diagnóstico oficial de muerte encefálica porque no sé decir por qué está así. Y este es un concepto muy importante desde el punto de vista legal. Yo tengo que saber por qué el paciente está injuriado. Mirá, Mario, está así porque, mirá, recibió un balazo en la cabeza. Mirá, Mario, está así porque tiene un enorme hematoma gangliobasal. Mirá, Mario, está así porque isquemió el cerebro. Y bueno, y así las distintas causas. Está así porque tuvo un paro y esto es una anoxoisquemia y tiene todo el cerebro edematizado. Esas son, es decir, yo sé por qué este paciente está injuriado desde el punto de vista encefálico. Y además esa causa debe ser estructural, es decir, estructuralmente documentada. Y acá es un concepto que nosotros se va todavía a especificar mejor en las nuevas pautas. El daño estructural no siempre necesita una tomografía. A ver, en el 88% de los pacientes que veamos para hacer un diagnóstico de muerte encefálica, ya vamos a contar con una imagen que muestra el daño, eso no hay duda. Pero a veces, sobre todo en pacientes que son muy agudos y que llegan bruscamente a la puerta, como el herido de bala, y que llega casi con un daño encefálico catastrófico, y que muchas veces lo entramos al CTI ya sabiendo que es para hacer sostén del donante, yo puedo tener un paciente herido de bala con pérdida de masa encefálica. Eso ya es documentación estructural de la injuria. Si yo tengo dificultades para hacer una tomografía, en realidad en ese paciente no la necesito con la finalidad de hacer un diagnóstico de muerte encefálica. La puedo necesitar con la finalidad de querer valorar yo mejor el daño, querer presentarse al neurocirujano. Ahora, si el daño es catastrófico, si viene con pérdida de masa encefálica, yo no necesito otra documentación que esa para saber que hay un daño estructural. Y el concepto irreversible es que el equipo asistencial considere que eso ya es irreversible. Y obviamente cuando es una injuria encefálica aguda que puede tener
algún tipo de resolución quirúrgica, necesitamos que un neurocirujano diga no es quirúrgico. Entonces, yo para avanzar en el diagnóstico de muerte encefálica necesito conocer la causa, tener una documentación estructural de que el cerebro está dañado y saber que el equipo asistencial de UCI y el equipo quirúrgico de neurocirugía dice que no hay más nada para hacer. Esos son los aspectos legales del diagnóstico de la muerte encefálica. Y estas son las precondiciones clínicas, que acá está la otra aclaración que nosotros vamos a dejar mucho mejor asentada en las nuevas pautas. Tiene que estar estable en lo cardiocirculatorio, tiene que estar bien oxigenado, no tiene que estar hipotérmico, ¿tá? Tiene que tener, ausencia de tóxicos o depresores del sistema nervioso central, obviamente. Ustedes saben, y después lo tienen en la guía y les va a quedar acá en la presentación, hay determinados tiempos de vida media que uno espera cuando tiene el paciente sedado para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Pero acá hay un punto en particular que son las alteraciones metabólicas y las alteraciones de iones. En Uruguay, y esto específicamente voy a hacer una salvedad con respecto al sodio. En Uruguay, en forma, estos son consensos, o sea que no es que cuando uno pone un número eso ya se ha desprendido de un estudio que marcó que ese era el número, sino que se elige ese número. El Uruguay puso en los viejos consensos 160 de sodio como límite para decir, bueno, ¿puedo hacer un diagnóstico clínico o no? Entonces, si ustedes leen el consenso, uno con 163 de sodio no podría hacer un diagnóstico clínico de muerte encefálica y tendría que recurrir a diagnósticos alternativos, y con 159 sí podría. Esto tiene una particularidad que nosotros vemos que es un error, obviamente, ¿no? Uno, mientras el neurocrítico está vivo y estamos luchando contra las distintas situaciones que, por ejemplo, le pueden estar aumentando la hipertensión endocraniana, una de las medidas que usa es el suero salino hipertónico. Y de hecho llevamos al paciente a valores cercanos a 160, sobre todo cuando tenemos una hipertensión muy refractaria. Cuando el paciente entra en muerte encefálica, decimos, bueno, eso que le estábamos haciendo para lograr bajar la hipertensión endocraniana y que era beneficioso para el paciente, ahora nos permite diagnosticar la muerte encefálica, no parece lógico. O ahora pensamos que es la causa que simula una muerte encefálica, no parece lógico. Entonces, ya otros países lo cambiaron, ya las pautas españolas, ya el INCUCAI en Argentina también lo cambió, y el sodio se transforma en una contraindicación para el diagnóstico de muerte encefálica cuando el equipo asistencial piensa que ese valor de sodio puede estar siendo la causa de la muerte encefálica, lo cual obviamente parece ser más lógico. Si yo tengo un valor muy alto de sodio y pienso que puede estar influyendo en su situación encefálica, yo digo, bueno, voy a corregir el sodio y después voy a ver de hacer el diagnóstico de muerte encefálica clínico. Pero seguro que el valor de 160 no tiene ninguna lógica, así que eso lo estamos discutiendo con los especialistas, con la cátedra, y en la nueva pauta, bueno, va a salir un concepto mucho más claro al respecto de esto. Pero sepan que eso ha cambiado en el mundo y que en el Uruguay, bueno, está atado a la pauta vieja escrita, pero que no tiene ninguna lógica, ¿no? Decir que con 161 no puedo hacer diagnóstico clínico, con 159 sí, es algo totalmente aleatorio. Después, si tienen preguntas, las podemos ver ahora al final de esta charla. Acá lo que ven es el concepto de lo que decíamos de las vidas medias, esto para que les quede, sobre todo cuando el paciente está sedado previamente, bueno, a que ustedes sospechen la muerte encefálica y haya que suspender esa sedación para hacer el diagnóstico. Estos son los reflejos que uno explora. Recuerden que dijimos que es un Glasgow 3 reactivo y que pierde los reflejos de tronco. Acá están cómo se explora cada reflejo, pero exploramos el fotomotor, el consensual, el óculo cefálico, el óculo vestibular, el corneano, el tusígeno que dijimos, recuerden, es uno de los elementos bien importantes para la gestión, porque si desaparece el tusígeno, tengo fuerte sospecha que el paciente puede estar entrando en muerte encefálica, y el respiratorio. Es lo que yo decía, lo que nosotros hacemos con el test de apnea es valorar el último reflejo que le valoramos al tongo encefálico, que es el centro respiratorio, el impulso respiratorio que genera el tongo encefálico. Entonces, ahí hay un resumen, está mucho mejor en el librito, pero muerte encefálica, tiene que haber una injuria conocida, estructural, irreversible, un coma reactivo sin reflejos de tonco. Sin reflejos de tonco, es decir, exploré todos los reflejos,
e hice el test de apnea para explorar el reflejo del centro respiratorio. Entonces, ese es el concepto más importante para acordarse cómo es el test de apnea. No es complejo. Pero uno lo que tiene que recordar es que con el test de apnea uno está probando el centro respiratorio como último reflejo del tongo encefálico. Y ustedes saben que el estímulo más fuerte para un individuo para respirar no es la hipoxemia, es la hipercapnia. La hipercapnia es el estímulo más fuerte que tiene el tongo encefálico para respirar. Entonces, yo lo que voy a hacer son estrategias, porque vamos a contar una forma alternativa hoy de hacer el diagnóstico también del test de apnea, que es el test de apnea modificado. Pero lo que hago en definitiva son estrategias para que aumente la PCO2 en el paciente, y sabemos que si la PCO2 llega a 60 milímetros de mercurio y el paciente no presentó movimientos respiratorios espontáneos, eso es igual a que el tongo encefálico está muerto. Eso es un test de apnea positivo. ¿Qué salvedades tiene esto? Bueno, yo les voy a contar una que es la más clara de todas, el paciente con EPOC. Porque para cualquiera de nosotros que no somos EPOC, si nos ponen una PCO2 de 55, 58, 60, 65, el centro respiratorio va a enviar enormes estímulos para respirar espontáneamente. Ahora, ustedes conocen muchos EPOC y les llegan seguramente a sus unidades muchos EPOC, que el basal de ellos son 65 de PCO2, que con 65 de PCO2 andan haciendo los mandados. Entonces, los EPOC severo es un grupo que queda fuera de este diagnóstico clínico de muerte encefálica y del test de apnea, y es un grupo al que tenemos que diagnosticar con los métodos alternativos, como vamos a ver. Así que bueno, el objetivo para certificar la muerte es llegar a una PCO2 de 60 y que el paciente no respire espontáneamente. Este es el test de apnea tradicional. El test de apnea tradicional es uno en el cual yo tengo el paciente, lo desconecto del respirador y tengo que asegurarme que esté oxigenado, pero que vaya acumulando CO2. Y sabemos de fisiopatología y de fisiología humana que los seres humanos oxigenamos por difusión. O sea, no precisamos movimientos respiratorios para oxigenar. Para lo que precisamos los movimientos respiratorios es para ventilar. Y ventilar es lavar el CO2 del organismo. Entonces, cuando un paciente que yo sospecho que está en muerte encefálica lo desconecto del respirador, ese paciente va a dejar de ventilar, no va a respirar, no va a mover su tórax. Y eso lo que va a hacer es que la PCO2 se vaya acumulando. Pero ¿cómo lo mantengo oxigenado? Bueno, por difusión. Yo lo que hago es conectar a la tubuladura de oxígeno la cánula de aspiración y introduzco la cánula, como ven ahí, a través del tubo, hasta que van a ver que en un momento hace tope con la carina. Muchas veces ha pasado que cuando uno inicia este proceso del test tradicional del test de apnea, cuando está introduciendo la cánula, el paciente tose. Ahí retose de todo, porque si el paciente está tosiendo, no está en muerte encefálica, o sea que ahí ya no hay que hacer el test de apnea, lo vuelvo a conectar, y bueno, y seguiré esperando la evolución clínica de ese paciente. Pero uno introduce esa sonda, la deja a 3-4 litros minuto el oxígeno, y van a ver que eso, en pulmones sanos, mantiene al paciente saturando por encima de 90 todo el tiempo que dura este test de apnea. Pero el paciente no está ventilando porque está muerto, entonces se va acumulando la CO2. Entonces, después que yo lo desconecto, lo que hago son gasometrías seriadas. Antes se decía una a los 5 minutos, otra a los 10, otra a los 15. En realidad, no es que haya un tiempo estricto estipulado. Lo que sí es importante saber que cuando más bajo esté la PCO2 en el paciente que hago el diagnóstico, que estoy empezando a hacer el diagnóstico, más tiempo me demora en irse acumulando. Son 1 a 2 milímetros de mercurio por minuto que se acumulan. Pero acá hay una cosa que es importante. Nosotros recomendamos, antes de empezar a hacer el test de apnea, con el paciente conectado al respirador, hacer una gasometría. Porque si era un paciente neurocrítico, no sería raro que nosotros pudiéramos haber estado hiperventilando y que tengamos la PCO2 en 32 o 35, y así va a demorar mucho más. Le voy a tener que tener mucho más tiempo desconectado para llegar a la PCO2 de 60. Si se da esa situación, que tengo una PCO2 menor a 40, lo que hago es bajarle un poco el patrón ventilatorio, le bajo la frecuencia respiratoria del ventilador, saco una nueva gaso y cuando la PCO2 está en 40, 41, 42, ahí inicio el test de apnea, porque ahí sé que aproximadamente en 15 minutos ese paciente seguro ya va a estar en una PCO2 de 60. Cuando yo documento con una gasometría que ese paciente que está desconectado del respirador está en PCO2 de 60,
es cuando yo, lo estoy mirando durante todo el proceso, ¿no? Pero es cuando yo certifico que si ese paciente no tuvo movimientos respiratorios espontáneos, si no respiró espontáneamente y tengo una gaso en la mano en la cual la PCO2 ya llegó a 60 o más, eso es un diagnóstico, eso es un test de apnea positivo y acabo de completar el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Tá? Así que ese es un concepto bien importante. ¿Qué particularidad tiene este diagnóstico, que es un diagnóstico tradicional? Que yo tengo que tener al paciente desconectado entre 15 y 20 minutos aproximadamente del respirador. Y ustedes se pueden estar preguntando, pero bueno, ¿y qué pasa si el paciente desatura durante esa desconexión? Y bueno, si desatura no puedo completar el test de apnea. Si se hipotiende, no puedo completar el test de apnea. Entonces acá yo me pregunto, bueno, entonces, si el paciente tiene una neumonía, porque la neumonía contraindica el pulmón, pero no contraindica el resto de los órganos para donación, menos si es un germen conocido y está tratado. Y si ese paciente tiene un edema pulmonar neurogénico, porque ese paciente sabemos que después de la muerte encefálica hace una descarga adrenérgica importantísima y puede generar un edema pulmonar neurogénico. ¿Y cómo hago para tenerlo? Entonces, bueno, ahí es que tenemos la otra alternativa, que es el test de apnea modificado, que yo lo muestro en el tratamiento del donante, porque cuando hablamos un poco de la importancia que eso tiene cuando el paciente cuando el fallecido va a ser donante pulmonar. Pero el test de apnea modificado es muy sencillo. El objetivo sigue siendo el mismo, que el paciente llegue a 60 de PCO2 y que no respire. Entonces, en el test de apnea modificado lo que yo hago es, sin desconectarlo del ventilador, y eso tiene varias ventajas porque si yo no lo desconecto del ventilador no pierdo la PIP, o sea que si tengo edema pulmonar, si tengo una neumonía, y lo tengo con PIP de 12, de 14, de 16, no tengo por qué perderla en la desconexión, porque no lo desconecto ahí, o no le desconecto tanto tiempo, y puedo dar una FIO2 más alta, obviamente, ¿no? Si es necesario. O sea que puedo asegurarme que el paciente se mantenga saturando bien. Sin desconectarlo, yo lo que hago, voy a tratar de disminuir la ventilación alveolar, o sea que bajo la frecuencia respiratoria, la puedo bajar a 5, 6, tengo que ir al respirador, y en la alarma de volumen minuto, bajar la alarma, ¿no? Porque si no me va a sonar la alarma cada rato, pero yo voy a bajar la ventilación de ese paciente, lo voy a dejar con 7 de frecuencia respiratoria, ese paciente seguramente con ese volumen va a estar ventilando con 2 litros y poquito el minuto, ¿tá? Y ese paciente se va a ir quedando hipercápnico. Obviamente que va a demorar más de 20 minutos, porque si demora 15 a 20 minutos desconectado, con 5 o 6 respiraciones por minuto va a demorar más. Pero después de que voy sacando gasometrías seriadas y documento que la PCO2 llegó a 60, yo ahí lo que hago es desconecto al paciente del respirador 1 minuto. Y en ese minuto lo miro. Si durante ese minuto el paciente no tuvo respiración espontánea, eso es un test de apnea positivo. Eso es el test de apnea modificado, que se usa mucho para los pacientes que no se puede hacer el test de apnea tradicional porque se inestabilizan, y se usa mucho para los sostenes en los cuales yo pienso que hay un probable donante pulmonar, porque esto protege mucho más al pulmón, porque no lo tiene colapsándose, no lo tiene desconectado durante 15 a 20 minutos. O sea que el test de apnea modificado es disminuir la ventilación alveolar, bajando el patrón respiratorio hasta que el paciente llegue a 60 de PCO2, y después desconectarlo durante 1 minuto y ver que no respire. Entonces, el resultado del test de apnea tradicional puede ser positivo si llega a 60 de PCO2 y no respira, puede ser negativo si respira, o puede ser indeterminado si no puedo completar la prueba porque el paciente se inestabilizó. Y para ir terminando, ustedes saben que puede pasar que yo no pueda hacer ninguno de los dos tests en un paciente porque no cumple las precondiciones clínicas, porque el test de apnea modificado tampoco se puede hacer si el paciente está hipotenso, si no he logrado estabilizarlo hemodinámicamente, si está hipotérmico. Así que bueno, si tengo cualquiera de esas situaciones, si no puedo hacer un diagnóstico clínico con muerte encefálica, si quiero acortar el tiempo de espera, porque ustedes saben, por ejemplo, que nosotros entre el primer y el segundo test de apnea tenemos un tiempo de espera de 90 minutos, que está plasmado así desde el punto de vista legal, son aspectos más legales que biológicos, ¿no? Es igual que nosotros la muerte encefálica la firman 2 médicos distintos del que va a ser el sostén, obviamente, y esos son más aspectos de definición legal que biológicos, ¿no? Porque, a ver,
no tienen ni siquiera mucha lógica tampoco, pero bueno, así está definido en la legislación y se firma por 2 médicos, distinto al médico del instituto, la muerte encefálica. Y además, otra cosa importante es saber que la hora de fallecimiento de ese paciente es la hora que se hizo el primer test de apnea positivo. Yo a los pacientes le hago 2 test de apnea separados de 90 minutos, pero la hora de la muerte es la hora que me dio el primer test de apnea positivo. ¿En qué injuria varía el tiempo de espera? En la injuria noxoisquémica. Cuando yo tengo una injuria noxoisquémica, por ejemplo, un paro reanimado, un ahogamiento. Ahí yo ya tengo que el tiempo de espera me cambia y el tiempo de espera pasa a ser 24 horas. Entonces ahí el Doppler pasa a ser una herramienta para cortar los tiempos diagnósticos. Porque si el Doppler muestra un patrón de paro cerebral o un patrón de los patrones aceptados para la muerte encefálica, no tengo que esperar ese tiempo para hacer el test de apnea porque ya lo acabo de documentar estructuralmente e imagenológicamente. O sea que el Doppler me sirve para cuando no puedo hacer el test de apnea o para cuando puedo esperar o cuando quiero acortar los tiempos de espera, que son muy importantes, acortar los tiempos de espera, sobre todo con vistas a la donación. Así que bueno, es un estudio bien práctico, que cada vez usamos más en medicina intensiva, que se hace a los pies de la cama del paciente, que hoy lo usamos para monitorizar las hemorragias uranoideas, que hoy lo usamos cada vez más para hacer el monitoreo no invasivo del trauma encefalocraniano. Esto va a avanzar cada día más. Ustedes saben que con Doppler, con la vaina del nervio óptico, hoy estamos monitorizando casi tan bien el TEC como con el monitoreo de presión intracraniana invasiva. Cada vez lo usamos más y es una herramienta muy importante para el diagnóstico de muerte encefálica y tiene patrones específicos que están asociados con el diagnóstico de parada circulatoria cerebral. El flujo reverberante, las espigas sistólicas, acá ven los patrones de espiga sistólica, o el flujo invertido en el primero, en el segundo la espiga, y estos son 2 patrones de paro circulatorio cerebral. La ausencia de flujo tiene una particularidad. La ausencia de flujo, o sea, que yo no vea flujo, que no capte flujo, tiene valor cuando yo ya le venía haciendo Doppler, yo veía viendo flujo y de repente un día le hago y no le veo. No tiene valor si el primer Doppler que le hago no ve flujo, pues puede ser que el técnico que lo está haciendo no encontró nunca la ventana. Esa es una salvedad importante. Así que bueno, tenemos mucho para mejorar con fin de que no se nos fuguen muertes encefálicas. Para eso el instituto ha construido la red nacional, con los referentes que tenemos como ustedes en cada institución, clasificando los hospitales por la potencialidad generadora de donante, ¿no? Ustedes ven que nosotros cuando hay un hospital sin CTI lo ponemos como un hospital de nivel 1 porque es muy difícil que pueda generar un número importante de donantes, a menos que tenga una emergencia muy desarrollada con respiradores. El hospital de nivel 2 es cuando hay un CTI, pero no hay neurocirugía, o sea, ese paciente no recibe neurocríticos también. Mejora la potencialidad con respecto al 1, pero bueno, sin neurocríticos es probable que no sea su principal, que su potencialidad de generación de donantes no sea la mejor. Ya los hospitales de nivel 2A o nivel 3, que tienen CTI, que tienen neurocirugía y que incluso algunos tienen programas de trasplante funcionando, son los que deberían tener mejor potencialidad para la generación de donantes. Estamos siempre trabajando en herramientas para que les faciliten la detección o en scores de gravedad que faciliten la predicción de la evolución de un paciente. Y bueno, y después les va a llegar seguramente una herramienta de autoevaluación dentro de un proyecto que estamos desarrollando este año, que esto es más una herramienta de gestión que le permite a la institución toda, no solo al CTI, saber qué potencialidad tiene como generadora de donantes y saber qué aspectos de mejora y permitir la herramienta detectar aspectos de mejora para justamente lograr esto que decimos, que las muertes encefálicas no se fuguen y que podamos optimizar la detección de los donantes a nivel institucional. No sé si hay preguntas con respecto a este tema. ¿Los escuchamos? Mario. Sí. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a la anoxia y el periodo de observación de 24 horas. Por ejemplo, si ingresa un paciente ahorcado a la terapia intensiva y
desarrolla el síndrome de muerte encefálica 3 días después del ingreso a la unidad, ahí las 24 horas del periodo de observación continúan siendo esas 24 horas o el periodo de observación pasa a ser el habitual de 90 minutos. Ahí está Raúl. Bueno, ese es un tema importantísimo que toca Raúl y me hizo acordar de dos aspectos con respecto a la anoxia, que seguramente lo vamos a dejar también, que lo vamos a dejar mucho más claro en el próximo manual de diagnóstico de muerte encefálica. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Uno, el que dice Raúl. ¿Tá? Siempre que hablamos del periodo de espera de la muerte encefálica, son esas 24 horas de espera con respecto a la injuria. Porque eso es algo que puede generar confusión, incluso como lo tenemos escrito en el manual. A ver, como dice Raúl, si el paciente se ahorcó un martes y entra en muerte encefálica el viernes, yo entre el primer y segundo test de apnea espero 90 minutos. Esas 24 horas de espera son, si el paciente se ahorcó el martes a las 8 de la mañana y yo el martes a las 12 del mediodía pienso que ya está en muerte encefálica. Ahí sí no puedo hacer el diagnóstico de muerte encefálica porque no han pasado 24 horas de la injuria. Pero el miércoles a primera hora ya lo puedo hacer. El miércoles a las 8:15 lo puedo hacer. No sé si queda claro ese concepto. En el caso que pone Raúl, si pasaron 3 días y entra en muerte encefálica, yo no tengo que esperar 24 horas entre el primer y segundo test. O sea, el tiempo de espera no es entre el primer y segundo test, sino que el tiempo de espera es entre la causa de injuria y la realización del diagnóstico clínico de muerte encefálica. O sea que si la causa de injuria fue el martes, yo durante todo ese martes no puedo hacer un diagnóstico clínico de muerte encefálica. Pero miércoles, jueves, viernes ya lo puedo hacer de forma tradicional. Y lo otro que es importante, que me hizo acordar Raúl, es con respecto al paro reanimado. La injuria noxoisquémica es cuando es ahorcamiento, ahogamiento, un paciente que tuvo una parada, muerte súbita, parada cardíaca, fue reanimado. Ahora, si a mí me entra un paciente con una hemorragia subaracnoidea masiva y de repente a las, yo qué sé, 5 horas de tenerlo en CTI, 6 horas, 10 horas, 24 horas de tenerlo en CTI, o durante el periodo de estabilización, me hace una parada cardíaca y lo reanimo, esa no es una injuria noxoisquémica. Eso fue una injuria, la injuria es vascular. Y ahí ya no aplican los tiempos de espera tampoco. Porque cuando yo miro la tomografía, y la tomografía tiene una hemorragia subaracnoidea, está lleno de sangre, esa es la causa de injuria encefálica aguda. La parada cardíaca se pudo devenir de las descargas adrenérgicas, pero eso no es un paciente que genera una noxoisquemia por este mecanismo. Ese paciente ya estaba injuriado el encéfalo. Eso es otro punto a aclarar que a veces genera confusión de si lo interpreto como una injuria noxoisquémica o como una injuria vascular. No, es una injuria vascular. ¿Ya? Así que bueno, esa aclaración es importante. Gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, no se queden con la duda, pregunten, que estamos en una reunión de intercambio. Mario, hago una Sí. consulta, porque a veces genera duda en el manejo del paciente en el CTI, que en esa definición de empezar a hacer un test de apnea, se prueba a pasar transitoriamente el paciente a espontánea y vemos que mete alguna, y eso a veces lo interpretamos como que tiene actividad. Hay, capaz que, digo, yo tengo el concepto de que eso puede generar un margen de error, que en realidad, vinculado a la programación del ventilador, a la sensibilidad, puede detectar esfuerzos respiratorios cuando no los hay. Eso en realidad, para un poco ver la experiencia que ustedes tienen, que sin duda es más clara con esto. Es tal cual eso. Esta pregunta está buenísima también, Andrés, porque eso es así. La valoración, a ver, si yo sospecho, tengo todo el síndrome de muerte encefálica y bueno, y quiero en realidad ver si el paciente está respirando o no, para ver si hago el test de apnea, es preferible desconectarlo durante un minuto que ponerlo en espontánea. El paciente en espontánea, los respiradores, muchos respiradores, generan descargas con movimientos del tórax, hasta con el latido aórtico, generan descargas ventilatorias que lo reciben como un trigger y descargan la ventilación, y no es que el paciente haya hecho un esfuerzo respiratorio. Entonces, yo puedo poner al paciente en espontánea, en CPAP,
y mirarlo durante un minuto, y el paciente mete 1 o 2 respiraciones y yo digo, todavía respira, ¿verdad? Y eso me induce al error. Yo sí quiero hacer ese periodo de observación para decir, bueno, ya empiezo a preparar todo el diagnóstico, no le encuentro reflejos de tronco, bueno, si quiero puedo desconectarlo un minuto y mirarlo. Si en ese minuto no respira, lo vuelvo a conectar y ahí me preparo para hacer el test de apnea. Pero no hacer ese periodo de observación en CPAP, porque induce a esos errores que dijo Andrés. Por supuesto que si tienen, como dijo Raúl, alguna pregunta también sobre algún tema vinculado a la legislación o a otros aspectos, lo pueden ir haciendo. Yo voy a pasar ahora, esto es breve, lo vamos a ver en 15 minutos, a unos conceptos que nos parecen importantes vinculados al sostén. Una vez pasada esta etapa de diagnóstico de muerte encefálica, que es la etapa clave, hay algunos aspectos que son importantes del sostén, si bien el instituto se va a desplazar con un médico intensivista familiarizado con el sostén o con el tratamiento del donante, el sostén siempre lo inicia el equipo que está ahí, ¿no? Obviamente, porque ese periodo de espera es un periodo donde hay que saber algunas cosas para que el paciente no se deteriore y después no puedan aparecer contraindicaciones a la donación. Y eso es lo que yo les quería mostrar un poquito ahora. Y es con respecto al manejo. A ver, ustedes ya tienen el diagnóstico de muerte, ahora ya están frente a un fallecido. Y el desafío que se les plantea, que yo siempre digo, es una de las situaciones más complejas dentro de una UCI, es el desafío de sostener a un cadáver. Y biológicamente un cadáver hace el proceso biológico que tiene que hacer, que es hacia la descomposición. Entonces, es una tormenta, ¿no? Y es como navegar en la tormenta, pero es como un barco en la tormenta a la deriva, porque el capitán del barco ya no está. El capitán del barco era el cerebro, el capitán orgánico, el capitán de la homeostasis, y ya no está. Ahora lo que están son ustedes parados afuera de este fallecido y lograr esa estabilidad o lograr timonear ese barco a la deriva, depende de lo que ustedes hagan desde afuera. Y este es un poco el concepto del tratamiento del donante y del rol que tiene la persona o el equipo que trata de mantener en homeostasis a ese cadáver. Porque lo que queremos es eso, que un cadáver se mantenga en homeostasis para que los órganos lleguen en forma adecuada. Obviamente que esto siempre tiene un tiempo límite. Uno no puede proponerse sostener un cadáver días, es imposible. ¿Ah? Pero sí lo podemos hacer y muy bien durante muchas horas, de forma que esos órganos que se puedan extraer lleguen de la mejor manera posible y con las mayores chances de éxito al receptor. Pero esto ha precisado un desarrollo importante de pautas, de estandarizaciones, de investigación, de activa participación de los intensivistas, que en esto siempre han tenido un rol importantísimo, y de que estos conceptos estén incorporados, como decíamos, a los procesos de la unidad de cuidados intensivos. Esto también tiene una pauta, que también le vamos a hacer llegar, y obviamente el año que le hicimos, obviamente que estas pautas se van actualizando. Esta última actualización optamos por lo que yo les voy a mostrar brevemente en esta presentación, jerarquizar conceptos que son importantes a la hora del sostén. Y el primer concepto que le jerarquiza el libro es lo que hablábamos, es ese cambio cultural. La muerte del individuo, lejos de significar un fin de los esfuerzos de resucitación, determina el inicio inmediato del tratamiento del donante. O sea, ese cambio de chip que necesitamos para saber que ahora no estoy con un paciente, estoy sosteniendo un fallecido. Esto ya lo dijimos hoy. Y podemos resumirlo a esto, a esta diapo, a esta imagen, podemos resumir el sostén. Yo tengo 5 objetivos. Ahí estoy viendo 4, les voy a mostrar el quinto ahora. Yo debo mantener ese cadáver bien perfundido y oxigenado. Debo mantener ese cadáver con estabilidad cardiovascular. Debo mantener ese cadáver sin que se ponga hipotérmico. Y debo mantener ese cadáver con una homeostasis del medio interno. ¿Todo eso para qué? Para que no pase lo que me hace perder al donante, que es la parada cardiorrespiratoria.
Cuando se da una parada cardiorrespiratoria en el sostén del donante, yo lo tengo que reanimar. Después les voy a marcar una salvedad de la pauta de reanimación específica que tiene el fallecido. Pero sabemos que la posibilidad de reanimar un paciente, un fallecido, si yo realmente no mantuve en estabilidad esos 4 puntos anteriores, es muy compleja y es probable que yo pierda todos los órganos. O sea que todo lo que yo hago durante el tratamiento del donante apunta a evitar la parada cardiorrespiratoria. ¿Ah? Y bueno, y lo primero es la estabilización hemodinámica, ¿no? Obviamente. Otra cosa que yo les quiero decir es que cuando el sostén es multiorgánico, además hay un delicado equilibrio entre lo que le hace bien a un órgano y le hace mal al otro. El volumen le hace bien al riñón, pero le hace mal al pulmón. Los sinotrópicos para mantener una presión aceptable le hace bien a la perfusión del hígado, a la perfusión del riñón, pero le hace mal al corazón como órgano potencial de trasplante. O sea que siempre voy a estar cabalgando entre el cuidado. El único órgano que no estoy cuidando es el cerebro. Y eso es un concepto importante, porque ya no necesito mirar una presión de perfusión cerebral. Ya lo que necesito es la mínima presión necesaria para que los órganos estén bien profundidos. Y esa presión, lograrla con la mínima cantidad de inotrópicos que necesite. De repente yo el paciente lo tenía con inotrópicos bastante alto en pos de lograr una presión de perfusión cerebral en un paciente con hipertensión endocraniana. Ahora puedo ir bajando eso. Entonces, esta estabilización es clave para el funcionamiento de todos los órganos. Y este es un concepto que ustedes ya conocen, que nosotros jerarquizamos. Hipotensión e hipoperfusión no es lo mismo. Yo tengo que pesquisar la hipoperfusión, aún en pacientes que no están hipotensos. Ustedes saben que eso lo hacemos mediante las curvas de lactato, bueno, y la clínica del paciente, pero esto es bien un concepto. La hipoperfusión a veces es un daño silencioso o mejor dicho, pausintomático si el paciente no está hipotenso. Otro concepto importante es, todos estos pacientes están hipovolémicos, todos estos pacientes tienen un componente de hipovolemia muy importante. Ahora tengo herramientas para valorarlo, tengo la ecografía, puedo medir la cava, pero bueno, también está la clínica y si no está la epidemiología. Sabemos que todos estos pacientes son hipovolémicos, o sea que no hay que escatimar con el aporte de volumen y de hecho, cuando la muerte encefálica está diagnosticada, el aporte de suero de base que nosotros hacemos es mucho más alto al habitual. No solo el aporte de fluidos, sino también el aporte de iones como el potasio. ¿Qué hacer? Lo que tengan, como decimos siempre, esto es un tema que se discute en los vivos también, siempre en medicina intensiva, pero suero fisiológico, si tienen una hipernatremia pueden elegir un suero más hipotónico y pueden hacer suero glucosado también. Ya no estamos cuidando un cerebro, ya no estamos cuidando, ya no estamos mirando a la hiperglicemia como un elemento de injuria encefálica, o sea que van a elegir el suero que tengan, acorde también a la situación que tengan con el sostén, si está hipernatémico o no. Pero la hipovolemia hay que corregir. Es constante en las primeras horas, así que el aporte de fluidos, como dijimos, debe ser mayor. Pero siempre teniendo en cuenta ese otro aspecto que siempre hablamos. El edema pulmonar, si generamos edema pulmonar porque lo sobrecargamos de volumen, pueden hacer que los pulmones terminen contraindicados para trasplante, o sea que todo esto lo vamos a ir chequeando. Si tenemos eco, mucho mejor, porque podemos hacer eco pulmonar, podemos hacer el seguimiento del edema pulmonar mediante ecografía, de las líneas B, podemos obviamente valorar mediante el deterioro del PAFI en pacientes que le estoy haciendo volumen. Tenemos muchas herramientas, pero tenemos que tener en cuenta ese equilibrio. Y que en donantes cardíacos, como les decía, debemos minimizar la dosis de inotrópicos porque los inotrópicos en ascenso o sostenidos durante mucho tiempo pueden contraindicar al corazón como para el trasplante. Y este es el concepto importante que yo les quiero transmitir con respecto a la pauta de reanimación o de tratamiento de una bradicardia en el donante. Acuérdense que la atopina no tiene lugar en el sostén del donante. ¿Por qué? Hace mucho tiempo, uno de los test que se hacía para diagnosticar la muerte del tongo encefálico era el test de atopina, porque la atopina actúa sobre los núcleos receptores del tongo encefálico, y el tongo encefálico está muerto, o sea que ustedes dar atopina para levantar una bradicardia en un fallecido, o dar atopina como parte del protocolo de reanimación en la parada cardíaca de un fallecido, no tiene lugar porque no tiene efecto. O sea que la atopina no tiene utilidad. La miodarona sí.
la amiodarona es la gran droga, como siempre, también lo es en el fallecido, para controlar prácticamente todo tipo de taquiarritmias en el donante, tanto supraventriculares como ventriculares. Obviamente que vamos a evitar el digital, vamos a evitar los betabloqueantes y vamos a evitar los antagonistas del calcio, o sea que la amiodarona es la droga de elección. Y bueno, y uno de los conceptos que ya tiene su tiempo, pero si se quiere más nuevo dentro del sostén, son la administración de corticoides. ¿Ah? La administración de corticoides para la estabilidad hemodinámica y evitar la hipotermia, porque la hipotermia, si se me produce, es muy difícil de levantar y genera una resistencia a los sinotrópicos, hace que sea muy difícil mantener un paciente estable hemodinámicamente. Los corticoides han demostrado ser útiles en la mejora de la estabilidad hemodinámica, en la disminución de los requerimientos sinotrópicos, y además son útiles en disminuir esa cascada inflamatoria muy importante que se da con la muerte encefálica. Si tenemos metilprednisolona, es metilprednisolona, si no hacemos ulucoltrin, y vamos a definir si es un solo bolo, o más bolos, o una perfusión, en función de la duración del sostén, de cómo venga la hemodinamia, y bueno, y de cómo percibamos que viene la cascada inflamatoria. Otro de los aspectos importantes y que tenemos que tratar enérgicamente en el fallecido, en el donante, es la diabetes insípida. Se va a instalar. Yo les diría que son anecdóticos los sostenes que yo recuerdo que el paciente, que el fallecido, no tenía una diabetes insípida. Esto se produce perimuerte encefálica, es el déficit de ADH, que ustedes saben que es la hormona antidiurética, o sea que es la hormona que retiene en los túbulos renales el líquido libre, el agua libre. Entonces, acordándose de eso, se van a poder imaginar que si yo no estoy pudiendo retener el agua en los túbulos renales, lo que me va a pasar en la orina es que la orina va a ser como agua, porque el agua se va toda, y lo que me va a pasar en la sangre es que la osmolaridad me va a aumentar a expensas del sodio. Entonces, la diabetes insípida es poliuria e hipernatremia. Y la confirmo además mostrando que, o analizando esa orina y viendo que la orina tiene una baja osmolaridad, una baja fracción excretada de sodio, y bueno, y que es como agua. Entonces, me baja la osmolaridad urinaria, me aumenta la osmolaridad plasmática, tengo hipernatremia y poliuria, eso no cabe la menor duda que es una diabetes insípida en cualquier situación, vivo o muerto, pero en el muerto, seguro. Y tengo que ser enérgica en su tratamiento, porque provoca mucha hipovolemia, y porque provoca hipernatremia que me daña el hígado o le baja las probabilidades de que el hígado sea un buen, tenga éxito en el injerto del receptor. Entonces, tiene alta frecuencia, ¿tá? Y la trato con lo que el organismo perdió, con la desmopresina, ¿tá? Con el símil, la hormona antidiurética. Acá lo que ven es un protocolo para distinguir cuando la poliuria es por desmopresina, y es lo que yo les dije, osmolaridad urinaria baja, osmolaridad sérica alta, eso es una diabetes insípida y hay que hacerle desmopresina. El protocolo, el esquema les muestra cómo diagnosticarla de otras causas de poliuria que pueda haber en el sostén del donante. Pero bueno, se trata con desmopresina, es un pilar la desmopresina del tratamiento para recuperar el volumen intravascular. La desmopresina la tienen intravenosa, la tienen también intranasal, es la que nosotros usamos, es con la que va a llegar el intensivista del instituto a hacer el sostén. Esos son 2 disparos intranasales y después van ajustando el requerimiento, pero habitualmente con 2 disparos cada 8, 12 horas, en general van a controlar la poliuria, si hay que hacerlo más frecuente, se hace más frecuente. Y eso les va a permitir disminuir el riesgo de hipovolemia, y eso es parte del tratamiento de la hipernatremia. ¿Ah? Y con la hipernatremia hay que ser muy enérgico también. Obviamente que no solo la desmopresina es esta parte de la hipernatremia, vamos a administrar sueros con osmolaridad baja, vamos a administrar agua por sonda nasogástrica, vamos a usar todos los recursos para tratar de bajar ese sodio que daña el hígado. Nosotros incluso cuando llegamos, con el fallecido ya diagnosticada la muerte encefálica, tenemos como recurso también el uso de agua destilada intravenosa, que la hacemos en bolos de 200, controlando con termograma para evitar la hemólisis. Eso es un recurso que tenemos también, eso lo hacemos nosotros obviamente, pero la hipernatremia se puede ir
atacando enérgicamente con desmopresina y con agua libre por sonda y con sueros hipotónicos. La hipopotasemia es el otro enemigo que tenemos, sobre todo porque es el gran causante de parada cardíaca en el sostén del donante, porque baja muy rápido, a consecuencia de esta poliuria, a consecuencia de toda esta situación. El sodio puedo tenerlo en 4,5 y a las 3 horas lo tengo en 1. O sea que vean que nosotros en el aporte basal hacemos casi 5 gramos por litro que le hacemos al donante de sodio en el aporte basal, ¿no? Y acordarse que si la hipopotasemia no se corrige, a veces hay que administrar, como en el vivo, magnesio, porque puede haber una hipomagnesemia que la sostenga. Así que bueno, como dijimos, también hay una cascada inflamatoria con la muerte encefálica. Esto muchas veces afecta a los órganos, porque ustedes saben que tenemos bien documentado que en pacientes jóvenes, una vez se hace un ecocardiograma valorando la funcionalidad cardíaca muy cercano al diagnóstico de muerte encefálica y termina viendo una FEBI baja en un paciente joven, sano, sin antecedentes cardiovasculares. Muchas veces eso es consecuencia del atontamiento miocárdico de la descarga adrenérgica asociada a la muerte encefálica. Eso muchas veces hay que repetir el eco unas horas después, o hay que demorar un poco la realización del eco con respecto a tanta cercanía de la muerte encefálica, porque a veces hace que sea una causa de rechazo del órgano, y obviamente esa cascada inflamatoria para la cual está recomendada los corticoides, como dijimos. Y bueno, y para ir terminando, la hiponatremia. La hiponatremia hay que prevenirla, porque si se instala en un muerto, ¿no? Es como el dicho popular de, ¿no? Hace calentar un muerto. Bueno, porque es muy difícil calentar un muerto. Entonces, hay que evitar que se instale. Después que se instala, es muy difícil combatirla. Y la vamos a evitar que se instale con todos los recursos que tenemos, ¿no? Desde frazadas hasta mantas térmicas, hasta, bueno, todos los recursos que tenemos para calentar a un paciente crítico. Pero la hiponatremia hay que evitarla porque, como dijimos, cuando se instala es muy complejo revertirla. Y por último, es si se produce la parada cardíaca. Ya dijimos que hay que reanimarla, pero sabemos que la parada cardíaca estadísticamente se produce más frecuentemente durante ese último periodo del sostén y el traslado a bloque quirúrgico, porque uno ya desconecta cosas, moviliza al fallecido. Si se produce la parada cardíaca ahí, uno va reanimando hasta el bloque quirúrgico, ¿verdad? Porque ahí los cirujanos se van a encargar de clampear rápidamente y extraer los órganos que les permita el tiempo de isquemia. Así que bueno, se debe reanimar siempre la parada cardiorrespiratoria en el donante. Y del donante torácico, porque como vieron, las listas aumentan y son órganos difíciles de obtener, sobre todo el pulmón, hay algunas particularidades. Para el pulmón, en el fallecido, durante el sostén, tratamos de usar una ventilación protectiva. Tratamos de disminuir al mínimo el bolotrauma, el barotrauma, cualquier tipo de lesión. Pero el concepto es de usar una ventilación protectiva. ¿tá? Optimizamos la mecánica pulmonar, podemos hacer mini reclutamientos alveolares para mantener los alvéolos abiertos, vamos a hacer un test de apnea modificado, ¿tá? Como dijimos hoy, porque estamos cuidando el pulmón, entonces en vez de tenerlo media hora desconectado, 20 minutos para hacer el test de apnea tradicional, si yo ya pienso que ese puede ser un donante pulmonar, voy a hacer el test de apnea modificado. Y bueno, y para terminar, decirles que hacer cosas desde afuera da resultado. Nosotros tenemos valorado casi 1.700 operativos, ¿ah? De los cuales 563 fueron multiorgánicos, o sea, fueron de estos complejos en que hay que estar equilibrando todo. Y vean cómo desde afuera, a través de la tarea del intensivista que va como coordinador de trasplante, hemos logrado impactar con el sostén en lo que queremos impactar, ¿no? En la mejoría del potasio, en lograr un potasio adecuado, alejarlo de los niveles inferiores. Hemos impactado en la disminución del sodio en forma significativa, hemos impactado en la mejora de la presión arterial media, hemos impactado en la disminución de la diuresis, hemos impactado en la optimización de la PVC, aunque ya esta es una medida que ya casi no se usa. Es mucho más difícil impactar desde el punto de vista estadístico en la PO2 y en el pH cuando se deteriora. Pero bueno, son efectivas estas medidas, se logra detener ese deterioro del fallecido y se logra prolongar la vitalidad de esos órganos que después van a tener más posibilidades de éxito en el futuro receptor. Esto es lo que yo les quería decir con respecto al sostén brevemente, obviamente que le vamos a hacer llegar las guías. Y bueno, ahora sí, si tienen alguna pregunta con respecto a cualquiera de los aspectos,
de la donación del trasplante, estamos acá para contestarles. No se queden con dudas, pregunten lo que quieran. Con respecto a los inotrópicos, Mario, si se puede usar tanto la noradrenalina como la adrenalina, llegado el momento, en el caso de que pueda no haber una u otra en la unidad. Sí, sí, sí. Sí, con respecto a los inotrópicos, como decimos siempre, ¿no? Lo ideal siempre para nosotros es lograr esa combinación justa de noradrenalina y dobutamina como hacemos en un vivo. Pero podemos usar adrenalina cuando no hay noradrenalina. Lo importante, obviamente, son los objetivos que tenemos, como dijimos, de presión y de perfusión. Obviamente que sabemos que cuando más inotrópicos usemos, más lejos estamos de recuperar o de poder sostener al corazón como un órgano viable, pero bueno, siempre esto también, y esas son las decisiones que se van tomando durante el sostén, siempre uno termina diciendo, bueno, si el trasplante viene, si el sostén viene muy complejo y tengo riesgo de perder todo el donante, bueno, a veces termino optando por los riñones y el hígado y perdiendo el corazón. Bueno, esas son decisiones que se van tomando en el momento, pero sí, los inotrópicos se usa el que se tenga, ¿no? Sí, esto que decís, Mario, es importante, el tema de que el tratamiento del donante también está relacionado con la selección del donante en relación a los órganos, porque los criterios de selección no son iguales para los distintos órganos a trasplantar, son muchísimo más restrictivos, como ustedes saben, para pulmón, por ejemplo, que para un trasplante renal, un trasplante hepático. Entonces, hay situaciones en las cuales, digo, por más que la intención y sea que el donante sea multiorgánico, ya a priori se sabe que ese donante, por ejemplo, no va a ser un donante pulmonar por edad, por comorbilidad, y entonces ahí, claro, se me ocurre, ¿no?, que ahí juegan con condiciones más amplias en la medida que no tienen que combinar, digamos, todos estos aspectos, ¿no? De manera tan crítica, ¿no? En el sentido que uno, como decía Mario, a veces compite contra el otro, ¿no? Exactamente. Sí, sí, de ahí la complejidad, obviamente, del operativo multiorgánico, la satisfacción que da el operativo multiorgánico, claro, pero obviamente la complejidad que tiene, porque además, sí, seguramente con un multiorgánico y con pulmones, con toda la coordinación que hay que hacer además con los equipos argentinos, un sostén multiorgánico esté cercano a las 12 horas, ¿no? Un sostén monoorgánico puede estar entre las 6 y 8 horas, o menos incluso. Nosotros acá, Mario, contamos con Doppler, tenemos más o menos un manejo, no sé, o sea, el manejo clínico y el manejo legal, mantenemos y cada tanto hacemos las consultas con el equipo, varios de los coordinadores los conocemos ahí del instituto, de la guardia, ¿no? Pero lo que nos ha pasado, por lo menos en estos años, en estos últimos años donde yo he participado, es esta situación que el paciente no termina entrando en la muerte encefálica, ¿no? Y a veces cuando empezamos con las comunicaciones, que es algo que ya más o menos lo vemos venir, pero claro, hay situaciones que el paciente no entra en la muerte encefálica, sabemos que en realidad que la situación es irreversible, pero queda ese último eslabón que no nos permite avanzar hacia la procuración, que desde hace varios años hemos estado intentando, justamente porque es como que pone a prueba a todo el servicio, a todo el proceso asistencial, y también es un marcador de calidad, ¿no? Sí, es así, Marcelo. De todas formas, me parece que uno tiene que valorar mucho el proceso, Marcelo. Es como que exacto, si después el paciente entra o no entra, eso pasa. Hay pacientes con decompresiva, nosotros en nuestra experiencia sabemos que la injuria encefálica aguda, realmente cuando está en esta situación de gravedad,
si no entra en 48, 72 horas en muerte encefálica, es probable que no entre. Y muchas veces dejamos el seguimiento, hacemos el seguimiento y muchas veces nosotros nos comunicamos y decimos, bueno, el paciente que estábamos siguiendo en Rocha, lo sacamos del seguimiento porque bueno, ya no va a entrar entra en muerte otra encefálica. meseta que seguramente fallezca en los próximos días, pero ya no de esa forma. Ya no va a ser de muerte encefálica. Pero lo que yo valoro es la comunicación, porque lo seguimos juntos al paciente, porque decimos, bueno, ya no va a entrar. Pero me parece que lo positivo es eso, es que la comunicación esté dada. Cuando está dada la comunicación entre el equipo del instituto y el CTI que tiene ese paciente, ya está el camino construido. Después, obviamente, es biológico si el paciente ingresa o no ingresa en muerte encefálica, o las situaciones que se puedan dar que determinen que la muerte del paciente no sea muerte encefálica y sea de otra causa. Pero yo valoro mucho el proceso de comunicación. Si el proceso de comunicación es fluido, ya ahí, bueno, lo demás no depende de nosotros, no depende de cómo, bueno, vaya a evolucionar ese paciente. Pero es así, sí. Nosotros seguimos muchos pacientes que terminan no entrando. Eso que dicen es re importante, Mario, porque fíjate que cuando nosotros hicimos el análisis contigo y el resto de la gente del equipo, en estos últimos 20 años se han comunicado cerca de 2.000 muertes encefálicas. Y analizamos el periodo de tiempo desde el momento de ingreso a CTI hasta el momento del diagnóstico de la muerte encefálica, y el 85% de los diagnósticos de muerte encefálica se hacían en las primeras 24 a 72 horas. Por eso muchas veces también cuando hay una necesidad imperiosa de cama en alguna unidad, les pedimos ese periodo de tiempo para ver si el paciente puede evolucionar a la muerte encefálica, porque sabemos que a veces la necesidad de la cama apura, es imperiosa, pero después de pasar las primeras 72 horas y no ingresó en muerte encefálica, es poco probable que lo haga, y si lo hace, va a tener muchas contraindicaciones que van a hacer que no pueda ser utilizado como donante. O sea que eso me parece que esa observación tuya es relevante. Y después lo otro, Marcelo, sí, lo del Doppler es clave, Marcelo, sí, es una herramienta, bueno, usted lo sabe mejor que nadie, hacen mucho Doppler, es una herramienta cada vez más útil, y bueno, y para nosotros es muy importante tener gente como ustedes con experiencia, además, en el Doppler, más en el interior también, que cada departamento puede ir teniendo gente familiarizada con la técnica, porque bueno, se transforma en una herramienta fundamental para el diagnóstico cuando uno no puede hacer el diagnóstico clínico. Y desde el punto de vista de la gestión, lo que decía Raúl me parece clave. En nosotros jamás van a encontrar que después de un periodo de tiempo le digamos a la unidad, no, vamos a seguir, no, nosotros sí, en ese periodo de tiempo que sabemos que es el que pedimos habitualmente a las unidades, ese compás de espera, si el paciente no entró muerte encefálica, ya es el equipo asistencial el que toma las definiciones, seguramente junto con la familia, y dice, bueno, no se sostiene más, y en eso nosotros jamás vamos a interferir de ninguna manera, ¿no? Obviamente. Porque los pacientes trasplantados los vemos cada vez más, ¿no? Sí, claro. Sin duda, sin duda. Sí, yo siempre digo que esas a veces por eso nosotros decíamos que los hospitales en la red, lo que tienen programa de trasplante, tienen como una sensibilidad especial habitualmente con el tema del trasplante, porque ven la otra cara del trasplante, ¿no? Los receptores. Claro, son los que procuran más. Exacto. Son esas experiencias capaz que son las que marcan. Nosotros tuvimos una paciente que fue a trasplante pulmonar hace unos años y que la tuvimos mucho tiempo en el CTI previo al trasplante y que anduvo muy bien, y realmente uno ve cómo eso impacta mucho después en el equipo, en cómo después encaran el tema del trasplante, ¿no? Creo que ese es el punto, lograr en todos nosotros ese cambio no sé si la palabra es mentalidad, pero por lo menos incorporarlo más, porque creo que es lo que nos pasa, y sobre todo en los lugares, como tú decías, Mario, nosotros por el tema de no tener paciente neurocrítico, capaz que la frecuencia de estas situaciones no es tan alta como para tenerlo tan aceitado. Entonces es importante tenerlo muy presente porque, bueno, porque hace la diferencia y después lo vemos, ¿no? Sin duda. No sé si hay alguna pregunta más.
Si no, les agradecemos que hayan estado conectados un sábado a esta hora y que haya además una excelente participación. Sí, la verdad que Así que bueno, les agradecemos mucho. hubo 30 personas en algún momento, creo que, Sí. o sea que muy buena participación. Bueno, los agradecidos somos nosotros, realmente creo que fue una actividad muy buena, muy clara, por lo menos de lo que plantearon, y sí, también muy contentos de que la verdad que se logró conectar muchos compañeros del CTI, Sí. gente de la emergencia, del interior también, que eso está bueno porque, bueno, este proceso participamos muchos y está bueno. La verdad que, bueno, de mi parte, Bueno. muchísimas gracias. Bueno, No, gracias a Andrés. ustedes. Seguimos. Gracias. Andrés. Gracias. Bueno. Chao. Muchas gracias a ustedes. Marcelo, Muchas gracias. Carlos, que te Chao, que te mejores. mejores. Muchas gracias. Muchas Carlos. gracias. Pasen bien. Pobre. Chao, chao.